¿Qué sucede cuando un amor prohibido nace entre cadenas y lágrimas? En lo más profundo de una hacienda marcada por la esclavitud, donde la injusticia dictaba el destino de los hombres y las mujeres, un secreto estaba a punto de escribirse en silencio. Ella, una joven esclava de mirada firme y corazón indomable, conocía el peso del dolor desde su nacimiento. Él, el dueño de tierras y señor de poder, acostumbrado a ser obedecido, jamás imaginó que encontraría en aquella mujer la fragancia de un amor tan fuerte como peligroso. En medio de los rezos de la capilla y el eco de los látigos en el campo, nació una atracción imposible de esconder, un fuego que ardía en la oscuridad de la noche. ¿Será posible que un sentimiento tan puro sobreviva en un tiempo de cadenas? Suscríbete al canal y acompáñanos en esta historia donde la pasión desafía la ley y el destino. La hacienda Santa Esperanza se alzaba imponente en medio de tierras fértiles, rodeada de cañaverales y campos de algodón que parecían interminables. Sus muros blancos, sus balcones de madera tallada y la gran casa principal reflejaban el poder de una familia que por generaciones había gobernado esas tierras con mano firme. Pero detrás de esa fachada de prosperidad se ocultaba un mundo de dolor y silencio. Decenas de esclavos trabajaban de sol a sol, con el sudor marcando sus cuerpos y la esperanza desgastándose día tras día. Entre ellos estaba Isabel, una joven esclava de piel morena y ojos profundos, que desde niña había aprendido a obedecer, a callar y a soportar los castigos injustos. Su madre había muerto en el mismo ingenio, y de su padre solo guardaba recuerdos difusos. Isabel llevaba dentro de sí una fuerza silenciosa, sabía que la libertad era un sueño lejano, pero en su corazón ardía una dignidad que nadie podía arrancarle. Sus manos curtidas por el trabajo guardaban también la ternura de quien, a pesar del dolor, todavía podía sonreír. El amo de la hacienda era don Fernando de Alencar, un hombre de unos 40 años, elegante, autoritario, acostumbrado a que su voz fuera ley. Vestía siempre con ropas finas, botas de cuero y sombreros importados, símbolo de su posición. Los esclavos lo temían y lo respetaban, pues sabían que una sola mirada suya podía decidir castigos o recompensas. Sin embargo, detrás de esa fachada de dureza, Fernando escondía una soledad profunda. Había enviudado joven y, aunque tenía poder y riqueza, su casa estaba llena de vacío. Fue en una de esas tardes, cuando Isabel fue llamada para servir en la casa grande, que sus destinos se cruzaron. Ella entró con un cántaro de agua, cabizbaja, intentando no llamar la atención. Pero Fernando, al levantar la mirada, se encontró con aquellos ojos oscuros que brillaban como la noche. Por un instante, el tiempo se detuvo. No era una simple esclava la que tenía delante. Había en ella una nobleza innata, una fuerza que lo desarmaba. Desde ese día, algo empezó a cambiar. Fernando buscaba cualquier pretexto para verla, pedirle que sirviera el vino en la cena, que organizara las flores de la capilla o que llevara mensajes a la cocina. Isabel lo percibía y temía. Sabía que entre ellos existía una frontera imposible de cruzar. Él, amo y dueño de su destino. Ella, esclava sin voz ni derechos. Sin embargo, en las noches, mientras se acostaba sobre el duro suelo de la senzala, sentía que el recuerdo de aquellos ojos la perseguía, como un fuego que se encendía en medio de la oscuridad. El murmullo entre los esclavos no tardó en crecer. Algunos notaban las miradas, los silencios prolongados, la forma en que Fernando parecía ablandarse cuando Isabel estaba cerca. Y en una hacienda marcada por la vigilancia constante, los rumores eran peligrosos. El capataz, hombre cruel y despiadado, comenzó a sospechar, y sus ojos llenos de odio siguieron cada paso de Isabel. Lo que empezó como un cruce de miradas se convertiría pronto en un secreto imposible de ocultar. Una historia marcada por el riesgo, la pasión y el peso de un tiempo en el que amar podía costar la vida. Las semanas pasaban lentamente en la hacienda, y aunque a los ojos de todos nada parecía haber cambiado, en el corazón de Isabela crecía un secreto que la consumía por dentro. El fruto de aquella noche prohibida empezaba a dar señales, y su cuerpo ya no podía ocultar las primeras huellas de un embarazo que debía permanecer en las sombras. Isabela trabajaba bajo el sol abrasador con los demás esclavos, pero en cada pausa, sentía una mezcla de miedo y esperanza.
El miedo de que alguien descubriera la verdad y la esperanza de que Joao la protegiera de todo lo que estaba por venir. Sin embargo, Joao era un hombre dividido. Por un lado, estaba su deber como hijo del dueño de la hacienda, cargando con el peso del apellido y la honra familiar. Por otro, estaba la llama ardiente que sentía por aquella mujer que, según las leyes injustas de la época, no era más que una posesión. Por las noches, cuando todos dormían, Joao caminaba en silencio hasta las chozas de los esclavos. Allí, en medio de la penumbra, buscaba a Isabela, no solo con el deseo del cuerpo, sino con la necesidad de ofrecerle consuelo. Ella, temblando entre la fragilidad y la fortaleza, lo recibía, consciente de que cada encuentro era un riesgo que podía costarle la vida. El corazón de Isabela se debatía en contradicciones. ¿Era amor verdadero lo que sentía por Joao, o simplemente el refugio que había encontrado en un hombre con poder sobre ella? Joao, en cambio, sabía que lo suyo iba más allá de la pasión momentánea. Estaba dispuesto a desafiar las reglas, pero todavía no tenía el valor suficiente para enfrentarse a su padre y a la sociedad. Mientras tanto, los murmullos comenzaban a levantarse entre los demás esclavos. Las miradas no podían ocultar la sospecha. El patrón joven se acercaba demasiado a Isabela, y en los campos, donde los secretos eran moneda corriente, la verdad parecía estar a punto de salir a la luz. Isabela rezaba cada noche, pidiendo a Dios que le diera fuerzas para soportar el peso de aquella doble cadena, la esclavitud de su cuerpo y la esclavitud de un amor prohibido. Sentía que dentro de ella crecía no solo un hijo, sino también una esperanza silenciosa de que ese pequeño pudiera algún día ser libre, aunque ella no lo fuera. Pero en los pasillos de la casa grande, la tensión también se gestaba. La madre de Joao empezaba a notar las ausencias de su hijo y la forma en que su mirada se perdía en dirección a los barracones. Y el padre, hombre duro y orgulloso, comenzaba a sospechar que algo amenazaba la honra de su familia. La tormenta se acercaba, y tanto Joao como Isabela sabían que muy pronto tendrían que enfrentar las consecuencias de aquel amor nacido en medio de cadenas, sudor y silencio. La hacienda, aunque llena de campos verdes y cielos despejados, estaba cubierta por una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El embarazo de Isabela avanzaba, y aunque trataba de ocultarlo con vestidos holgados y trabajo duro, los cambios en su cuerpo se volvían cada día más evidentes. Una mañana, mientras recogía algodón, una de las esclavas mayores, llamada Rosa, la observó detenidamente. Rosa era sabia, conocía los signos del cuerpo de una mujer y, al verla tocarse el vientre con ternura, comprendió de inmediato la verdad. La noticia comenzó a extenderse entre los barracones como fuego en la hierba seca. Al principio, eran solo murmullos, pero pronto las miradas se transformaron en certezas. Isabela llevaba en su vientre un hijo, y todos sabían que no podía pertenecer a nadie más que al joven Joao. La presión crecía. Isabela vivía con el miedo constante de que alguien corriera a contárselo al patrón. Y Joao, aunque la visitaba en secreto, empezaba a temer que el tiempo de esconderse hubiera llegado a su fin. En su interior luchaba contra la cobardía y la valentía, preguntándose si tendría el valor de enfrentar a su padre y reconocer al hijo que venía en camino. El día de la verdad llegó en una tarde de domingo, después de la misa en la capilla de la hacienda. Mientras los esclavos regresaban al trabajo, la madre de Joao, doña Beatriz, llamó a Isabela para ayudar en la casa grande. Fue entonces cuando, al verla de cerca, no pudo ignorar lo evidente. La joven llevaba un hijo en su vientre. ¿De quién es ese niño?, preguntó con voz fría, aunque sus ojos ya intuían la respuesta. Isabela tembló, sus labios quisieron responder, pero el miedo la paralizó. En ese instante, Joao apareció en el pasillo y, viendo la escena, comprendió que el silencio sería más cruel que la verdad. «Es mío», dijo con firmeza, clavando los ojos en su madre. El aire se volvió pesado. Doña Beatriz, incrédula, llevó las manos a la boca, mientras su corazón se debatía entre la furia y el dolor. Sabía lo que aquello significaba. La honra de la familia estaba en peligro. Joao, al hablar, había cruzado una línea que no podría desandar. La noticia llegó a los oídos del patrón en cuestión de horas. Don Antonio, hombre de hierro y dueño de un carácter implacable,
estalló en cólera. Llamó a su hijo al despacho y lo enfrentó con una ira desbordante. ¿Cómo osas manchar el nombre de tu familia con una esclava? Rugió, golpeando la mesa con el puño. Joao, con la frente en alto, respondió. No es mancha, padre. Es amor. Y ese hijo es mío, sangre de tu sangre. El silencio posterior fue aterrador. Don Antonio respiraba con dificultad, su rostro enrojecido por la furia. Para él, el amor entre su hijo y una esclava no era más que una traición a su linaje y una afrenta a su autoridad. Mientras tanto, en los barracones, Isabela lloraba. Sabía que la furia del patrón podría caer sobre ella y sobre el niño que llevaba en su vientre. Temía ser castigada, vendida o incluso algo peor. Sin embargo, también sentía una chispa de esperanza. Joao había hablado, había reclamado públicamente a su hijo, y ese acto de valentía encendía una luz en medio de la oscuridad. La hacienda ya no sería la misma. El secreto había sido descubierto, y ahora el destino de todos, de Joao, de Isabela y del hijo que estaba por nacer, dependía de la decisión de un hombre cegado por el orgullo y el poder. El amanecer en la hacienda San Benedito siempre traía consigo el sonido de los gallos y el olor a café recién hecho. Sin embargo, para Isabel, cada día se transformaba en una batalla silenciosa contra el miedo. Su vientre comenzaba a mostrar las primeras señales de la vida que crecía en su interior, y el tiempo para ocultarlo se agotaba. Alejandro, por su parte, se debatía entre dos mundos, el del patrón poderoso, hijo de una familia respetada, y el del hombre enamorado que veía en Isabel no a una esclava, sino la mujer que había conquistado su alma. Cada mirada de ella era un recordatorio de que el riesgo valía la pena, pero también un recordatorio de la fragilidad de su secreto. Los rumores crecían. Algunas esclavas cuchicheaban al ver a Isabel caminar con paso más lento, tocándose a veces el vientre sin darse cuenta. Don Manuel, el capataz, también empezó a notar la extraña protección que el patrón brindaba a la joven. Sus ojos desconfiados seguían cada movimiento, como un lobo al acecho. Una tarde, Teresa, la hermana de Alejandro, llamó a Isabel a la cocina. La observó con detenimiento, sus manos firmes sobre la mesa de madera. «Dime la verdad», exigió con un tono que mezclaba desprecio y curiosidad. «¿Qué relación tienes con mi hermano?» Isabel bajó los ojos, el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Yo solo sirvo en esta casa, señora», respondió con voz temblorosa. Teresa entrecerró los ojos. Aunque no tenía pruebas, la intuición le decía que algo más profundo se escondía tras la sumisión aparente de Isabel. Esa sospecha encendió en ella una furia silenciosa. No estaba dispuesta a permitir que el honor de la familia se manchara con una relación impura. Esa misma noche, Alejandro se reunió con Isabel en secreto. La tomó de las manos, mirándola con intensidad. «Tenemos que prepararnos. El peligro nos rodea, Isabel. Siento que alguien sospecha». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «¿Y qué será de nuestro hijo? ¿Dónde podrá crecer sin miedo?» Alejandro suspiró profundamente, como un hombre que carga un mundo entero sobre sus hombros. «He pensado en huir contigo, llevarte a tierras donde nadie nos conozca. Allí podríamos empezar de nuevo, libres de cadenas y de juicios». Isabel lo escuchaba con el alma dividida. Soñaba con la libertad, con un lugar donde pudiera caminar sin grilletes y amar sin miedo. Pero sabía que el mundo no era tan sencillo. El escape podría costarles la vida. Mientras tanto, don Manuel observaba desde las sombras. Había seguido a Alejandro y había visto cómo desaparecía en la dirección de los cuartos de servicio. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Tenía en sus manos un secreto que, si lo revelaba, podría cambiarlo todo. Esa noche, bajo la luz fría de la luna, Isabel se recostó en su camastro de madera, acariciando suavemente su vientre. Susurró en silencio, como una oración desesperada. «Hijo mío, que el cielo nos proteja de la ira de los hombres». El destino, sin embargo, ya empezaba a trazar sus hilos. Y lo que hasta ahora había sido un amor oculto, pronto se enfrentaría a la cruel luz de la verdad. ¿Crees que Alejandro logrará proteger a Isabel y a su hijo del odio y las cadenas?
Suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo de esta historia de pasión y resistencia. La tensión en la hacienda San Benedito crecía como una tormenta oculta detrás de las montañas. Isabel ya no podía disimular las señales de su embarazo, y cada día sentía que su secreto estaba a punto de explotar como una vasija quebrada. Su corazón latía con fuerza cada vez que cruzaba miradas con don Manuel, el capataz, quien parecía disfrutar de esa sombra de temor que la envolvía. Una tarde, mientras repartía agua a los jornaleros, don Manuel se acercó demasiado, su voz impregnada de malicia. «Muchacha», dijo, inclinándose sobre ella. «Ya sé lo que escondes. Y sé de quién es». Isabel se estremeció, apretando contra sí el cántaro de barro. «No sé de qué habla, señor», susurró, intentando mantener la calma. Él soltó una carcajada seca. «No me mientas. Te he visto con el patrón. Y si yo lo sé, pronto lo sabrán todos». La amenaza colgó en el aire como una espada a punto de caer. Isabel se retiró rápidamente, pero las palabras del capataz resonaban como un eco doloroso en su mente. Esa noche, corrió a los brazos de Alejandro. «Nos descubrieron», dijo entre lágrimas. «Don Manuel lo sabe, y si lo dice, todo estará perdido». Alejandro la sostuvo con fuerza, sus ojos oscuros reflejando rabia contenida. «Si abre la boca, juro que no lo permitiré. Nadie me arrebatará lo que amo». Pero Alejandro sabía que la situación era más peligrosa de lo que aparentaba. El honor de la familia estaba en juego, y si la verdad llegaba a oídos de su padre, don Sebastián, el castigo sería implacable. Isabel sería vendida lejos, quizá junto con su hijo, y él sería condenado al desprecio eterno de los suyos. Intentó sobornar a don Manuel, ofreciéndole dinero y beneficios. El capataz, sin embargo, no buscaba solo riquezas, quería poder. «Señor Alejandro, su secreto es mi tesoro. Y no pienso callar sin algo que me asegure más que unas monedas. Yo quiero la administración de la hacienda. Si me la da, mi boca permanecerá cerrada». Era un chantaje brutal. Alejandro se sintió acorralado, dividido entre su deber de proteger a Isabel y la imposibilidad de entregar a un hombre tan cruel el destino de todos los trabajadores. Mientras tanto, Isabel comenzaba a sentir que el peso de su amor se transformaba en una carga peligrosa. Cada movimiento, cada palabra, estaba vigilada. Sus noches eran insomnio y oración, rogando a Dios que protegiera a su hijo del odio de los hombres. Una madrugada, mientras la hacienda dormía, Alejandro entró al cuarto de Isabel con un plan en los labios. «Tenemos que huir. No podemos seguir aquí. Prepararé caballos y provisiones. Antes de que amanezca, dejaremos este lugar». Isabel lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si nos atrapan? Nos matarán, Alejandro. Y nuestro hijo nunca verá la luz del sol». Él acarició su rostro con ternura, pero en su voz ardía la determinación de un hombre dispuesto a desafiarlo todo. «Prefiero morir contigo y con nuestro hijo que vivir en un mundo donde no pueda amarte». A lo lejos, entre las sombras de los establos, don Manuel observaba, con una sonrisa torcida. Ya no solo tenía un secreto, tenía a sus enemigos en sus manos. Y estaba decidido a usarlos para destruirlo todo. El silencio de la hacienda se quebraba, y el precio de mantener ese amor oculto se hacía cada vez más alto. El destino aguardaba en el horizonte, implacable. ¿Será posible escapar antes de que don Manuel ejecute su plan? No te pierdas el próximo capítulo de esta historia marcada por la pasión, el peligro y la esperanza. La noticia del embarazo de Ana comenzaba a filtrarse entre los pasillos húmedos de la hacienda. No todos se atrevían a hablar, pero las miradas largas, los murmullos apagados y las sonrisas cargadas de malicia eran imposibles de ocultar. Entre los esclavos, algunos lo veían como una señal de esperanza. Si el patrón era capaz de amar a una esclava, tal vez había un resquicio de justicia en medio de tanta opresión. Para otros, era una condena segura, un pecado que la sociedad blanca no perdonaría jamás. Don Álvaro, atrapado entre la pasión y la responsabilidad, se debatía entre dos mundos. Por un lado, su corazón ardía cada vez que veía el vientre de Ana creciendo, símbolo de un amor prohibido pero real. Por el otro, su apellido,
Su linaje y la presión de su familia le recordaban que aquel hijo sería considerado ilegítimo, una mancha para la honra de los suyos. Ana, en silencio, soportaba no solo los cambios de su cuerpo, sino también el miedo constante. ¿Qué pasaría cuando la familia de don Álvaro supiera la verdad? ¿Sería castigada, vendida, arrancada de su hijo? En las noches, mientras acariciaba su vientre, rezaba en voz baja pidiendo a Dios protección para aquella vida que llevaba dentro. La madre de don Álvaro, doña Beatriz, comenzaba a sospechar. Observaba con atención el brillo en los ojos de su hijo cada vez que Ana estaba cerca. Había visto este tipo de historias antes, romances clandestinos que terminaban en tragedia. Su instinto de madre y protectora del apellido familiar le susurraba que debía intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, mientras el sol se ocultaba pintando de rojo las paredes de la hacienda, doña Beatriz encaró a su hijo. Sus palabras fueron duras, cargadas de autoridad y frialdad. Ese niño no puede nacer bajo este techo, Álvaro. Si lo permites, no solo arruinarás tu vida, sino también la de todos nosotros. Don Álvaro, con la voz quebrada pero firme, respondió. Ese niño es mío, madre. Y aunque el mundo entero me condene, no voy a darle la espalda. Esa confesión marcó un antes y un después. El secreto ya no era solo de Ana y don Álvaro. Ahora, la batalla sería contra el peso implacable de la tradición, la familia y una sociedad que jamás aceptaría aquel amor entre cadenas y libertad. La tensión en la hacienda crecía como una tormenta silenciosa. Los esclavos percibían el cambio en el aire, las discusiones nocturnas entre don Álvaro y su madre, las miradas vigilantes de los capataces y la inquietud en los ojos de Ana, que ya no podía esconder su vientre redondo bajo las telas gastadas de su vestido. Ana vivía un torbellino de emociones. Por un lado, su corazón latía fuerte cada vez que Álvaro le prometía en susurros protegerla, incluso frente a su propia familia. Pero, por otro, el miedo la desgarraba. Sabía que la realidad de su condición de esclava no le daba ningún derecho. Su amor podía ser inmenso, pero la ley, la sociedad y las cadenas siempre eran más fuertes. En las noches, mientras descansaba sobre el suelo frío de la senzala, pensaba en huir. No por falta de amor, sino por instinto de supervivencia. Don Álvaro, en cambio, comenzaba a sentir el peso de la rebeldía. No se trataba solo de un romance clandestino, sino de una lucha interna contra las normas que lo habían formado desde niño. Miraba a su alrededor, la hacienda, los campos de caña, las paredes cargadas de historias de poder y esclavitud. Todo aquello representaba un mundo que él ya no quería sostener. Sin embargo, ¿cómo destruir de un golpe un sistema en el que había nacido? Doña Beatriz, más atenta que nunca, urdía planes en silencio. En su mente, la solución era clara: vender a Ana antes de que naciera la criatura. Para ella, arrancar de raíz aquel problema era un sacrificio necesario para proteger el apellido y las apariencias. Ya había comenzado a hablar con comerciantes, aunque aún no se atrevía a confesarlo a su hijo. Mientras tanto, entre los esclavos corría la voz de que Ana llevaba en su vientre la sangre del amo. Algunos lo veían como una esperanza. Aquel niño podría representar un cambio, una grieta en la estructura rígida de la esclavitud. Otros, en cambio, lo consideraban una maldición que traería castigos para todos. Una noche, Ana fue llamada en secreto por Clara, una anciana esclava que había vivido en carne propia las injusticias de generaciones. Con voz suave, le dijo: «Hija, un hijo del amo nunca será aceptado. Debes prepararte para lo peor. Pero recuerda, lo que llevas dentro de ti es vida, y la vida siempre encuentra caminos donde los muros parecen imposibles de romper». Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Ana. Por primera vez, comenzó a imaginar un futuro en el que quizá tendría que criar a su hijo lejos de la hacienda, lejos de Álvaro, pero en libertad. El amor era fuerte, sí, pero la supervivencia era más urgente. Don Álvaro, ajeno a esos pensamientos, planeaba otra cosa: enfrentar a su madre y declarar públicamente que aquel hijo era suyo. En su interior sabía que el escándalo sería devastador, pero la idea de perder a Ana o ver a su hijo crecer como un esclavo lo consumía. Así, entre secretos, promesas y planes ocultos,
La hacienda se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía cambiarlo todo. Nadie lo sabía aún, pero las decisiones que estaban a punto de tomarse marcarían el destino no solo de Ana y Álvaro, sino de todos los que vivían bajo el techo de la vieja casa colonial. Los días en la hacienda se volvieron más densos, como si el aire mismo cargara con un secreto que todos temían nombrar. Ana ya no podía ocultar su embarazo. Su vientre se mostraba como un desafío vivo a las normas de aquella sociedad injusta. Los murmullos crecían, tanto entre los esclavos como entre los trabajadores libres. Unos lo miraban con curiosidad, otros con envidia, y muchos con desprecio. Don Álvaro observaba todo con el corazón dividido. Sabía que debía proteger a Ana y a su hijo, pero cada paso parecía una batalla contra el destino. Su madre, doña Beatriz, lo confrontaba con insinuaciones cada vez más directas. Ese niño jamás llevará nuestro apellido. No mancharás la sangre de esta familia con una unión impura, decía con voz firme, ocultando detrás de la calma una furia contenida. Álvaro, aunque herido por aquellas palabras, respondía con una determinación que sorprendía incluso a sí mismo. Madre, ese niño ya es parte de mí. Nada de lo que digas cambiará eso. Doña Beatriz comprendió entonces que las amenazas no serían suficientes. Su estrategia cambió. Si no podía convencer a su hijo, tendría que actuar sin su consentimiento. En secreto, comenzó a preparar la venta de Ana. Su plan era enviarla a otra región, lejos, antes de que el parto llegara. De esa manera, pensaba, todo quedará en el olvido. Ana, sin embargo, empezaba a sospechar. Las miradas extrañas de algunos capataces, el silencio repentino cuando entraba en una habitación, los movimientos apresurados de doña Beatriz. Todo indicaba que algo se tramaba a sus espaldas. Su corazón se aceleraba con cada presentimiento. En la senzala, los murmullos se transformaron en rumores concretos. Ana sería vendida antes de dar a luz. La noticia corrió como fuego entre los esclavos. Algunos lloraban en silencio, otros querían advertir a Álvaro, pero el miedo a los castigos era demasiado grande. Fue entonces cuando Ana tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su destino. En la oscuridad de la noche, mientras el resto dormía, habló con Clara, la anciana que siempre le daba consejos. Si intentan venderme, huiré. No permitiré que mi hijo nazca en cadenas. Clara, con lágrimas en los ojos, le entregó un pequeño crucifijo de madera que había guardado durante años. Este será tu amuleto. Recuerda, hija, la libertad siempre tiene un precio, y el silencio también. Mientras tanto, Álvaro comenzaba a notar inconsistencias en las cuentas y movimientos de su madre. Sospechaba que algo estaba a punto de ocurrir, aunque no imaginaba del todo el alcance del plan. Una madrugada, al escuchar de casualidad una conversación entre doña Beatriz y un comerciante de esclavos, comprendió la verdad. Ana sería vendida en cuestión de días. El impacto lo dejó sin aliento. Su mente se debatía entre dos caminos: obedecer a su madre, como había hecho toda su vida, o rebelarse contra ella y arriesgarlo todo por Ana y su hijo. La duda lo consumía, pero una cosa estaba clara: ya no quedaba tiempo. La hacienda, aparentemente tranquila bajo el sol ardiente del noreste, se preparaba para un estallido inevitable. Y en el corazón de Ana, un juramento silencioso se repetía con fuerza: mi hijo no nacerá esclavo. Haré lo que sea necesario para protegerlo. La tensión en la hacienda había alcanzado su punto más alto. Don Álvaro, después de escuchar aquella conversación oculta entre su madre y el comerciante de esclavos, sintió que el suelo bajo sus pies se quebraba. Toda su vida había obedecido a doña Beatriz. Había seguido sus órdenes y cargado con el peso del apellido familiar. Pero ahora, por primera vez, comprendía que obedecer significaba perderlo todo: perder a Ana, perder a su hijo, perderse a sí mismo. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su despacho, con la lámpara de aceite iluminando apenas sus facciones tensas. En su interior luchaban dos fuerzas: la voz de su madre, fría y calculadora, y la de su corazón, ardiente y temblorosa. Finalmente, golpeó con el puño sobre el escritorio y murmuró entre dientes: no más. Esta vez haré lo correcto. Mientras tanto, en la senzala,
Ana se preparaba en silencio. Había escondido un pequeño atillo con un par de vestidos sencillos, un poco de pan duro y agua. El crucifijo de Clara descansaba sobre su pecho como un escudo invisible. Cada movimiento lo hacía con cuidado, temiendo que los capataces descubrieran su plan. Pero en su interior ya no había vuelta atrás. Si intentaban venderla, huiría aunque tuviera que cruzar el mundo descalza. Al amanecer, Álvaro buscó a Ana. La encontró en el patio trasero, recogiendo ropa tendida, como si nada pasara. Pero sus ojos se encontraron y, en ese instante, cada uno supo lo que el otro sentía. Sé lo que mi madre planea, dijo él con voz firme, aunque baja para no ser escuchado. No dejaré que te lleven. Ana lo miró sorprendida, pero no mostró miedo. Yo también tengo un plan, Álvaro. Si me llevan, escaparé. No permitiré que mi hijo nazca encadenado. El joven terrateniente la tomó de las manos con una mezcla de ternura y desesperación. No tienes que hacerlo sola. Yo lucharé por ti. Aunque eso signifique enfrentarme a mi madre y a todos. Las palabras de Álvaro eran un bálsamo y una carga al mismo tiempo. Ana sabía que él hablaba con sinceridad, pero también comprendía que enfrentarse a doña Beatriz era como enfrentarse a una tormenta. La matriarca no conocía de límites cuando se trataba de proteger el honor del apellido. Ese mismo día, Álvaro comenzó a preparar su propia estrategia. Ordenó a algunos trabajadores de confianza que reforzaran la vigilancia de los establos y prohibió a los capataces realizar transacciones sin su autorización. En apariencia era una medida de control económico, pero en el fondo era un intento desesperado de frenar el plan de su madre. Doña Beatriz, astuta como siempre, no tardó en notar los cambios. Sus sospechas crecieron y, al enfrentar a su hijo, encontró una mirada distinta, no la del niño obediente, sino la del hombre decidido. ¿Te atreves a desafiarme, Álvaro? Preguntó con dureza. Me atrevo a proteger lo que es mío, respondió él, con voz grave. El silencio posterior fue más cortante que cualquier grito. Doña Beatriz lo entendió en ese instante. Había perdido parte del control sobre su hijo. Pero no se rendiría tan fácilmente. Esa noche, la hacienda parecía contener la respiración. Ana rezaba en voz baja, con las manos sobre su vientre, pidiendo a Dios que le diera fuerzas para lo que vendría. Álvaro, en su cuarto, observaba el cielo estrellado, sabiendo que el día de la confrontación se acercaba. Y en algún rincón oscuro, doña Beatriz planeaba su próximo movimiento, decidida a no permitir que el error de su hijo destruyera el legado de su familia. La rebelión de Álvaro apenas comenzaba. La fuga de Ana estaba a un paso. Y la hacienda, hasta entonces gobernada por el orden férreo de doña Beatriz, se preparaba para una tormenta que cambiaría para siempre su historia. La tensión en la hacienda había alcanzado un nivel insoportable. Doña Beatriz, después de notar los movimientos sospechosos de Álvaro y la calma de Ana, decidió que era hora de actuar personalmente. Caminó por los corredores con pasos firmes, su abanico golpeando levemente su vestido, mientras la sombra de su autoridad se extendía como un manto sobre todos. Los trabajadores la miraban con respeto y miedo. Nadie osaba interponerse en su camino. Al llegar a la senzala, encontró a Ana sentada junto a la ventana, cosiendo lentamente un vestido para el bebé que crecía en su vientre. Sus ojos se levantaron y se encontraron con los de doña Beatriz. Ana no se levantó, pero su mirada, aunque tranquila, estaba llena de determinación. ¿Así que tú eres la que ha logrado captar la atención de mi hijo? Preguntó doña Beatriz, con un tono que no admitía respuesta. Sí, respondió Ana, sin vacilar. Y no me arrepiento. El aire se volvió denso. Doña Beatriz se acercó con pasos medidos, evaluando cada movimiento de la joven. Cada palabra que salía de sus labios era calculada, buscando intimidar. ¿Crees que puedes desafiarme, verdad? Susurró con una mezcla de amenaza y asombro. No es desafío, replicó Ana. Es amor. Y no hay ley ni cadena que pueda cambiar eso. Doña Beatriz se detuvo frente a ella, con los ojos chispeando de ira. Cada palabra de Ana era un golpe a su orgullo, a su idea de control sobre su hijo y sobre la hacienda. Pero Ana no retrocedió. Su postura firme,
Su serenidad y la luz de su fe en Dios hacían que la matriarca sintiera algo que no había experimentado antes: respeto mezclado con miedo. ¿Crees que podrás mantener este secreto?, preguntó doña Beatriz, bajando la voz. Las consecuencias son graves. Sé lo que me arriesgo, dijo Ana. Pero sé también que no puedo vivir en la mentira. Mi hijo merece un padre que lo ame, y yo merezco amar. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Doña Beatriz, acostumbrada a obtener siempre lo que deseaba, se sintió desarmada por primera vez. Ana no era solo una esclava. Era una mujer con un propósito, con valor y fe. En ese instante, Álvaro irrumpió en la habitación, con el ceño fruncido pero lleno de determinación. «Madre», exclamó, «Ana es mi elección. Y si quieres enfrentarla, me enfrentarás a mí primero». La matriarca lo miró, sorprendida por la firmeza en la voz de su hijo. Se dio cuenta de que la batalla no sería sencilla y que la pasión de Álvaro por Ana no era un capricho, sino una decisión irrevocable. Ana, al ver la unión de ambos, sintió que una nueva fuerza la envolvía. Ya no estaba sola. Su amor por Álvaro y su fe en Dios la protegían. Doña Beatriz, aunque herida en su orgullo, comprendió que no podría doblegar el espíritu de aquellos que estaban guiados por el corazón. La confrontación fue breve, pero intensa. Doña Beatriz, con un gesto de resignación, se retiró lentamente, sabiendo que la resistencia de Ana y Álvaro marcaría un antes y un después en la historia de la hacienda. Esa noche, la calma volvió parcialmente, pero el aire estaba cargado de una emoción nueva: la certeza de que el amor verdadero, incluso entre cadenas y secretos, podía desafiar cualquier poder. La noche había caído sobre la hacienda, cubriendo todo con un manto de sombras y susurros. Ana, con el vientre cada vez más evidente, sabía que era el momento de actuar. Su amor por Álvaro y la seguridad de su hijo la impulsaban a tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Con pasos silenciosos, se dirigió al establo donde Álvaro la esperaba, un manto cubriéndola para proteger su identidad. Sus manos se entrelazaron con fuerza, y en sus ojos había un brillo que mezclaba miedo, esperanza y determinación. «Esta vez, nadie nos separará», susurró Álvaro, acariciando suavemente su rostro. El plan estaba claro: escapar antes del amanecer, atravesando el bosque que bordeaba la hacienda, donde la libertad los esperaba. Cada crujido de las ramas era un recordatorio de los riesgos, pero Ana sentía que Dios guiaba cada uno de sus pasos. Mientras avanzaban, el corazón de Ana latía con fuerza, no solo por el miedo a ser descubiertos, sino por la emoción de vivir un amor que la sociedad y la ley habían intentado prohibir. Álvaro, a su lado, estaba decidido a protegerlos a ambos, sin importar el precio. Al llegar a un claro iluminado por la luna, se detuvieron un instante, abrazándose con intensidad. Ana apoyó su cabeza en el pecho de Álvaro y escuchó el latido firme de su corazón. Era un sonido que prometía seguridad, futuro y esperanza. «Prométeme que nunca dejaremos que nada ni nadie destruya esto», dijo Ana con voz firme. «Lo prometo», respondió Álvaro. «Nuestro amor es más fuerte que cualquier cadena». El amanecer los encontró lejos de la hacienda, con la brisa fresca acariciando sus rostros y la sensación de libertad llenando cada fibra de su ser. Ana y Álvaro sabían que su camino sería difícil, pero la fuerza del amor verdadero y la fe en Dios los acompañaría siempre. Su secreto, antes temido, ahora era la base de un nuevo comienzo, lleno de esperanza y posibilidades. La historia de Ana y Álvaro nos recuerda que, incluso en tiempos de opresión, el corazón guiado por el amor y la fe puede encontrar su libertad. Que nunca olvidemos que la pasión verdadera desafía todo obstáculo y que la esperanza siempre ilumina el camino. Si quieres conocer más historias de amor prohibido y secretos que desafían el tiempo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna emoción. Cada historia es un viaje que no querrás dejar pasar.